Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, el lugar donde hablamos y aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. Y como cada otra semana, vamos a hablar de un tema muy interesante, puros temas interesantes. Y vamos a tomar una serie que dejamos hace tiempo, en la que hablábamos de algunos aviones en específico y muy interesantes algunos aviones. Pueden checar ahí, ¿no? Si no los han escuchado, nos acaban de escuchar recientemente. Ahí pueden checar toda nuestra lista de episodios y pues, hay varios episodios en los que hablamos de aviones muy interesantes a lo largo de la historia que han ayudado ya sea algunos países a ganar algunas guerras o creo que de comerciales no hemos hablado, pero, Todavía no. No, ¿verdad? pero puros militares. Y pues para no cambiarle, también vamos a hablar de un avión militar, el famoso Spitfire. Y como siempre vamos a dar la bienvenida a la tripulación de Latin Pilot. Lalo, Nico, ¿cómo se encuentran en esta bella tarde? Hola Jaime, todo bien, gracias aquí. Ya listos para hablar de este formidable avión, ¿no? Que una de las cosas que más me gustan de este avión es el sonido de su motor. Suena espectacular. Es muy bonito ese sonido de que lo Sí, podemos escuchar en una película, ¿no? exactamente, en Acuerdo. varias. Pero una que fue reciente de uno de mis directores favoritos, de Christopher Nolan. Sí, ay, se me fue el nombre. Dunkirk. Esa mera, sí. ¿Y tú, Nico, cómo te encuentras? Muy bien, Jaime. Bastante bien. Aquí con el ruido de fondo o canción de fondo, no sé si lo logren escuchar, pero el pianista está a todo lo que da. Está bien, está No, bien. es parte del podcast, ¿no? Es parte del podcast, ¿no? La regla dramatismo a lo que Exactamente. comentas y a lo que nos dices. No, muy bien, Jaime, gracias. ¿Tú qué tal? Bueno, yo también muy bien, un poco cansado, pero vamos. Bueno, pues empezamos con este episodio. Y pues para empezar, ¿cuál era la misión de este avión, no? ¿Para qué se creó? Y pues, es interesante que este avión, pues muchos lo vieron, por ejemplo, hablamos de Dunkirk, pues fue en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. pero este avión pues empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alrededor de 1930, 31, y pues su misión era de rango corto, era ataques cortos y tener alto rendimiento, ¿no? Para interceptar aeronaves enemigas. Entonces esto es algo crucial que vamos a ver después en algunas de las características del avión porque van a ver que pues, el rango sí es demasiado corto, ¿no? Y es interesante que menciones que fue bueno, mucho antes de la guerra, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de Ujú. 1930. Y leí la historia del desarrollo, es el diseñador Sí. envió un primer diseño sin canopy, o sea, cabina Ujú. abierta y a fuerzas tenía que volar 400 kilómetros por hora el avión. Ajá. Entonces, pues obviamente lo rechazaron. Su segundo diseño Ujú. pues, ya le puso cubierta y ahora también le agregó un sistema para respirar, pero lo Y, rechazaron y también era de tela, ¿no? y era de tela. Entonces, como que nació de un concepto muy, muy Ujú. rudimentario Sí. a lo que se convirtió. Creo que no hemos dicho el qué avión es, ¿verdad? Pero bueno, voy a esperar a que tú lo Sí, digas. No, ya ya lo te adelantaste, mencionamos. ya. Ah, Ya lo mencionamos. El Supermarine Spitfire, ¿no? Que fue de esta compañía que dice Supermarine, Ajá. que está Ay, basada en Southampton, en el Reino Unido. Y pues también lo que fue interesante es que, como mencionamos, pues, ya o sea, fue desde antes de la guerra y fue el único avión que se siguió construyendo todo el tiempo a lo largo de la guerra, ¿no? sí, sí, desde que empezó hasta que terminó. Ujú. Que eso demuestra pues la gran capacidad que tenía este avión y pues, lo mucho utilidad que le dieron, ¿no? Ujú. ¿Usted sabe cuántos más o menos se llegaron a construir estos aviones? Entre todas sus variantes, más de 20,000 unidades. 20,000. 20,351.
Mira, ahí está el... Ahí está, Ya más, vi más que anda preciso. con el Google abierto. Sí. O estas dos Yo, últimas. Nosotros sí estudiamos de memoria. yo también, pero pues al momento también estoy checando más información de lo que Eso. salga. Muy bien, muy bien. Dudas, todo eso, ¿no? Hombre, sí, es para dar los datos precisos. Eso es todo. Que no le digan que no le cuenten. Exacto. Sí. Y pues esto, como ya vimos, es de... Me parece que el primer vuelo, o sea, el concepto empezó en el 30, pero ya un Spitfire ya fue como en el 36 el primer vuelo, ¿no? Y Ajá. pues, toda su vida de servicio acabó como alrededor de los años 50, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues alrededor de más de 20.000 unidades, bastantes, ¿no? Ujú. De las cuales ahora hay alguna aeronavegable. Yo diría que Sí, varias, ¿no? todavía hay varios. Sí, No, Son no unas voy a decir 70. cuántos porque dicen que ando yo sacando información. 70, alrededor de 70 te voy a decir, a ver. eso es todo. Sí. Que es un número bastante grande, ¿no? Para este tipo de avión que ya es pues bastante antiguo, ya casi va a tener más de 100 años, ¿no? Bueno, 100 años va a cumplir. Así va. Oye, sí, ya En bien unos rápido, ya en añitos. unos 10 años, ya. Sí. Mira, Y todavía tenemos 70. Y volando. para los que quieren un poco conocer cómo se ve este avión y lo quieren ver en físico, ¿en qué museos podrían ir a visitar? ¿Cuál les quedaría más cerca? El de Santa Lucía. El... No, Depende de dónde vivan, pero Ujú. yo creo que aquí de México, pues el de Chicago, ¿no? El Museum of Science and Industry. Sí, también el de Florida, ¿no? También estaría. Florida, sí es cierto. Ujú. el National Museum of the United States Air Force, el que está en Dayton, ¿no? En Dayton, Ohio. Ohio, Ajá. sí, en ese también tienen un Spitfire. Bueno, tienen de todo, tienen. Sí, ahí Está sí es bastante padre enorme. ese museo. Ujú. Y hay otros, ¿no? También Sí, aquí pues Sí, en por esta supuesto lista. en Inglaterra, ¿no? Debe de sí. haber. Sí, seguro. Porque Pues, es un ujú, icono para los ingleses. Ujú. El que de es la, interesante es el de la Royal Air Force Museum de Gosford, Ajá. porque ese es el más antiguo, que es o sea, O sea, ese es el el que más es antiguo de los que más sobrevivieron. antiguo y que se mantiene como estuvo en Ujú. ese entonces, ¿no? ok, ya. Ujú. Sobreviviente, ¿no? No fue el modelo uno, yo creo. No, O no sí fue el fue. movedor, no. No. Fue la primera variante, pero sí fue No el de los primer que construido. Ujú. Ya, ya. Ujú. Y este avión, algo interesante es que tuvo un accidente que el tren retráctil no se extendió para el aterrizaje y lo repararon y lo usaron nada más para entrenamiento, ya no lo usaron para combate. Mm, Solo por el tren retráctil. Sí, sí, que n- aparentemente que ya no no podría bajó. hacer algunas maniobras después de Ok. eso. Antes de pasar, me acordé del diseño. En una de esas pruebas o prototipos que enviaban, el primero que probaron, no, mentira, sí fue el primero que probaron. Una de las recomendaciones que hicieron las personas que lo estaban, los pilotos de prueba, es que le pusieran indicadores para cuando el tren de aterrizaje estuviera abajo o arriba, porque antes no lo tenía. Es interesante, ¿no? Sí, O sea, ahí puso el parteaguas, ¿no? Sí, Ajá, ahí se te bajó, se te olvidó bajar el tren. Sí, ándale. seguramente. Y sí pasa. Sí, hasta ahora hay accidentes, ¿no? De ese tipo. Ujú, sí, sí, bastantes. Lo pueden ver en YouTube. Y también uno que me interesó mucho es, bueno, un museo que vi que pues, el extraño es en Israel, ¿no? En la Fuerza Aérea de Israel. También tienen ahí un Spitfire. ¿Lo usaron ellos o nada más? Ahí les gustó y compraron Y, uno. bueno, Lo compraron para se traerlo al vale, se museo, vale. sí. Muy bien. ¿Y algunas características de este avión que me pueden decir? Pues era un avión de ala baja, Ujú. ala elíptica, ¿no? El diseño del ala de la planta del ala, digamos, era elíptica. Ajá. Solamente tenía capacidad para una persona. Según yo, se llegaron a fabricar por ahí algunos de dos para entrenamientos. Sí. Pero el diseño básico pues, era de una sola persona, ¿no? Solamente el piloto y ya. Ujú. Una envergadura de 11 metros con 23 centímetros, un poquito más allá de un Cessna.
Ujú, sí. 172, más o menos para que ubiquen el tamaño. Pero bueno, la velocidad comparada con la del Cessna, pues está así, su velocidad máxima era de 600 kilómetros por hora, ¿no? Que sí era un avión bastante rápido para aquella época. Y el Con techo un de servicio. de 36.500 pies. O sea, en ese Ujú. entonces era así, para ir escoltando a los bombarderos, ¿no? También. Así es. Lo único es que pues, solo tenía un rango de 771 kilómetros, entonces no era como que pudiera llegar a muy, muy lejos, ¿no? Ujú. Que es bien Ascendía. interesante que también en la Ujú, película que mencionamos de Dunkirk, ¿no? Cómo sí, cuentan la hora, ¿no? 1 hora de sí, vuelo tenemos. sí, Ujú. y que no, ya hasta se queda sin combustible, ¿no? Y va a dar ahí en la costa de. La Bueno, si no han playa visto es- la película, perdón, ya los ah. spoilé, pero No es cierto, eso no pasa. sí. Y Y la fabricación también era impresionante. Era de los primeros que usaban aluminio, sí, aleaciones de aluminio para hacerlo muy ligero eh, y resistente. y Ujú. resistente. Y creo que la fabricación del ala elíptica no era nada sencillo de hacer. Mm, Sí, fue una de las cosas que tuvieron que trabajar para poder hacer este diseño y que el ingeniero en jefe, pues, sí tenía muy bien pensado que quería este diseño para hacerlo más eficiente el avión, ¿no? Ujú, Sabemos que mm, lo quería hacer lo más delgado posible el ala para poder reducir así el drag que viene relacionado con el airfoil y también el drag que viene relacionado con el levantamiento es el menor cuando tienes un ala elíptica, ¿no? Así ok. la distribución del levantamiento es la más óptima para poder reducir ese tipo de drag y por eso llego a alcanzar esas velocidades, ¿no? Tan altas. sí, ese es el mejor tipo de ala, ¿no? Que existe, pero sí, su construcción no es nada sencilla, por eso es que hoy en día ya no se utiliza. Sí, hoy en día pues podemos variar pues, varias características del ala para Ujú, poder tratar de hacer que la distribución del levantamiento sea elíptica, ¿no? Ujú. sí, Tratar de exacto. mimicar. Que algo interesante también del ala que tiene, que es que las puntas del ala se podían cambiar, ¿no? Entonces había una que era puntiaguda y que eso hacía que incrementara la envergadura del ala Ujú. hasta 12.24 metros, ¿no? De 11.23 a 12.24. Y esto era para, como bien decía, como teníamos el techo muy alto, Mm, para acompañar a los bombarderos, ¿no? sí. Y el motor también es un tema interesante. A ver, cuéntanos tú que eres el especialista en motores. Ah, mira, pues era un motor Rolls-Royce Merlin Y no que lo negó. producía 1030 caballos de fuerza. Ahora sí son datos duros, exactos. Ujú. Y por ahí no era competidor contra el motor del Messerschmitt Bf 109, pero que era un buen motor, que era con carburador, no era fuel injection. Y ahí tenía unos problemas, ¿no? Pero eso los vamos a platicar en el siguiente punto. ¿Y solo voló con ese Era de motor? pistón. No, no, Ah, no. Era un motor a pistón, eso sí se me olvidó ujú. decir. Me parece que en línea. Ocho, no, más pistones. Ahorita Lalo y que nos saque el Lalo dato. está en el YouTube, Sí, ya. en Google, perdón. Y Ahorita les digo con calma, con calma. y el otro motor que ya B12. lo usaron en el 43 fue el Griffon, igual de Rolls-Royce, que producía más del doble de caballos de fuerzas. Obviamente esto le dio mayores capacidades al avión, velocidad, no sé si rango también, pero mejoró sustancialmente al avión. Era B12, ¿no, Lalo? Sí, Sí, corroboraste. eso estoy viendo, pero creo que no soy tan rápido como quisiera. Pero ahorita lo vemos. Ustedes síganle. Muy bien, Luis. Ahora vamos a mencionar algunas cosas buenas y algunas cosas malas de este avión que tuvo. Entonces ya, B12, B12. B12. Ah, Ahí mira. está. super cool.
Y pues uno de los pros era pues, esta ala elíptica, ¿no? Y algo interesante fue que esto fue posible gracias a un tipo de rivets que no se usaban en ese entonces, que se empezaron a diseñar, que eran los avellanados, los que están a la par con la superficie, ¿no? Que lo que querían hacer era reducir el espesor lo más posible del ala. Y también eso, lo que les ayudó también mucho el ala semielíptica es que en la parte de la raíz les daba suficiente espacio para poder guardar también el tren de aterrizaje, ¿no? Ok. También algo nuevo, no sé si me parece entonces, pero se introdujo en este avión el washout, que se llama en inglés, que es que el ángulo de ataque del ala va cambiando, ¿no? Si empieza en la raíz, es mayor, y en la punta del ala es menor. Y esto se hace para que si se empieza a entrar en pérdida, entonces la raíz del avión empieza a caer en pérdida antes y todavía tienes maniobrable los alerones, ¿no? Todavía puedes dar vuelta. Pero lo que pasaba es que cuando empezaba a entrar en pérdida en la raíz, empezaba a vibrar el avión y esto le daba tiempo al piloto para poder corregir Era y no como su estar en alarma. desplome. Ujú, Ujú, sí. Es como literalmente. si estuviera tantito torcida Ujú. la punta con respecto O sea, a sí, donde inicia el Ándale, ala, ¿no? en Ujú, español es el torcimiento aerodinámico, ¿no? ándale, ajá, mira. Si mal no recuerdo. así es. Y no lo saqué de Google. Oye, y en temas estructurales también lo que hicieron es que trataron de hacer que los centros de presión, pues, todos estuvieran sobre la carga de los longerones, del Mm. spar, que se llama en inglés. Y que también fue algo interesante que empezaron a hacer, porque eran tubos que se iban metiendo entre los otros tubos, ¿no? Para poderla hacer más delgada en la Ajá. punta. Sí, estuvo interesante eso. Y ahora los contras, ¿no? Y ahora las contras, a ver, Ajá. ¿cuál Ahora sí quieres? te voy a decir el A el ver, del vas tú, motor tú Nico, que eres específicamente, el de el los de contras motores siempre. aquí. Ah. Em, Cuando el avión estaba en combate, por ejemplo, contra el Messerschmitt Bf-109 y tenía que realizar una maniobra que representara fuerza G negativa. ¿Qué es eh, eso? cuando, cuando, por ejemplo, estás en picada, sientes que te vuelves más ligero por el simple hecho de que estás en picada, ¿no? O sea, no Ujú. Cuando sé. sienten las maripositas, ¿no? Ajá, Cuando te despegas Mm, del asiento, ajá. ándale. que sientes que flotas. Como las montañas rusas que a veces algunas suben rápido y luego Exacto. bajan y Ajá. flotas y luego vas para Y abajo. te despegas del asiento, así mero. Sí. Sí, o sea, la fuerza de gravedad en negativo, ¿no? En vez Ujú. de que aumente, se reduce. Ujú. Y ahí el problema es que el carburador en esas maniobras se atascaba de combustible por, por la misma fuerza G que ya no podía, o sea, o ya no permitía que saliera lo suficiente o le entraba demasiado, entonces se ahogaban los motores y con el riesgo alto de que se llegaran a apagar. En cambio, el Bf-109 tenía fuel injection, que era, eh, pues era, no sé si controlado, no era electrónico, pero sí era con una bomba ya Ujú. directamente, em, pues con presión directamente a la cámara de combustión. Ya no dependías de la gravedad para que el combustible fuera directamente a donde lo querías tener, ¿no? A la cámara de combustión. ¿Y luego cómo Ah, arreglaron esto? Sí, nos sí, contaste la es historia, a una ver, historia muy Ah, interesante de por favor, Nico. una ingeniera aeronáutica que trabajaba igual en Rolls-Royce y que diseñó un simple dispositivo que era imagínense, una tapita de latón que tenía un orificio más chiquito y eso limitaba el flujo de combustible hacia el carburador y que durante estas maniobras, pues por más que quisiera pasar mucho combustible, pues se limitaba por esa obstrucción y solamente pasaba el necesario y así Mm. lograron evitar este problema hasta la introducción ya del fuel injection, ¿no? Entonces fue una solución muy,
sencilla, ingeniosa y sí le dio mucho reconocimiento a esta persona. Beatriz Schilling. Beatriz, ahí Beatriz. la tienen. Beatriz Schilling y creo que ahí de cariño le pusieron el orificio de Schilling, ¿no? Y De Schilling, ajá. como varios nombres para reconocer lo que hizo esta ingeniera. Muchas gracias por el dato, Kurt. Fin de la historia. Sí, Muchas exacto. gracias, Nico. Sí. Nico, el hombre de Con las gusto. curiosidades. Sí. Y bueno, y no sé si vieron que antes de que se introdujera este cambio, los pilotos hacían una maniobra para prevenir esto. Aunque me Un parece que medio se giro, ¿no? banqueaban, ajá, hacían un medio giro y después ya caían en picada y así ya Para, evitaban que pasara esto. para meterle el combustible. Ajá. Que es algo interesante, ¿no? Que no muchas veces pensamos Ujú. que pues, tenemos combustible, tenemos líquidos que se están moviendo y estás haciendo Sí. maniobras muy locas. Sí, pues sí, te va a afectar en algo. Ujú. Hasta en los vuelos comerciales, ¿no? Tienes que Ujú. combustible en los tanques, se pueden estar moviendo, te puede afectar bastante. Exacto. O como en algunos aviones se usa para mover combustible, para mover el centro de gravedad y Ir Sí, controlando ahí, ir nivelando el avión. ujú. Entonces eso será para otro episodio, ¿no? Ujú. Exactamente. Estaría muy Pero ya bien. lo habíamos mencionado, ¿no? En algún episodio de un avión que hacía eso. El Ujú. U-2. El Concorde, sí, cierto. El Concorde, claro. Sí. Cierto. Ujú. Mira qué buena memoria tienes, Nicolás. Sí. No está en Google. Eso no está en Google. Y bueno, pues como ya también hablamos, otra cosa que tenía mala era la construcción de la ala elíptica, ¿no? Al principio fue algo demandante, algo muy complicado de hacer, pero que ya llegaron a ser maestros en hacer este tipo de alas para el año 1939. Y pues ya hasta que se terminó de construir este avión, ¿no? Era difícil, ¿no? Tal vez no era una. Bueno, sí, un punto negativo. La dificultad, sí. Pues sí. Y luego, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar de este magnífico avión? Que de hecho, fíjate que ahorita que estaba yo poniéndole en Google para que me critiquen lo de Spitfire, por todos lados me aparecen grabaciones del sonido del Spitfire. Sí, tal vez. Sí, no creo que me digan nada. Ponemos el sonido en el episodio. Sí, no, el sonido no. Si pones ya una canción así como luego, ahí sí te la van a quitar, pero no, igual y podemos cambiar el sonido del Cessna por uno del Spitfire, Del ¿no? Spitfire. Más potente. Sí. Y también en la película de Dunkirk, ¿no? Exactamente. sí, se puede escuchar. Que también uno de los personajes que está en un barco reconoce el avión por el sonido, ¿no? De los motores. Exacto. Se la recomiendo. Muy buena. No tiene nada más que agregar. Es uno de los aviones que te dicen de la Segunda Guerra Mundial y luego ubicas, ¿no? Creo que sí es muy característico y importante para toda la historia de Inglaterra, sobre todo, durante la guerra. Sí. Ese y el Mustang, ¿no? El Mustang, sí, el Mustang también es bastante conocido. Muy bien, pues con esto concluimos el episodio de esta semana. No olviden compartirlo en las redes sociales. Ya saben que pues, estamos en Facebook, Instagram. Lalo el Joven está en TikTok. Aquí tenemos también en YouTube, nos pueden ver. Y ya saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o en nuestro correo, contacto@latinpilot.com. Y se despide ustedes la tripulación de Latin Pilot Lalo, Nico, y el Jaime. pianista, y Jaime. el pianista también. Este vato. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Bye.